Nuestro caso clínico habla sobre un traumatismo raquimedular. Paciente de 60 años, de género masculino, estado civil casado, nivel de educación primaria, por el momento no tiene ninguna ocupación, religión católica, procedencia de Ibarra, tiene carnet de discapacidad, el porcentaje es un 90%, realiza 3 comidas al día, no consume alcohol, no consume tabacos y no consume otras sustancias. Realiza actividad física 3 veces por semana. El motivo de consulta es un paciente masculino de 60 años, acude a fisioterapia por remisión de su traumatólogo posterior a la reducción de una fractura con compromiso a nivel T10. Paciente solicita intervención fisioterapéutica porque desea desplazarse sin ayuda de la silla de ruedas. Como enfermedad actual tenemos paciente de 60 años, acude a consulta de fisioterapia en donde se menciona que el 17 de noviembre del 2023 sufrió una caída de 4 metros de altura, cambiando el tejado de la casa. Describe que perdió el equilibrio y cayó contra el suelo. No perdió la conciencia e inmediatamente después de la caída experimentó un dolor intenso ocasionando una fractura por comprensión en la región torácica, lo que llevaron de emergencia al hospital del IES. Se le realizó una radiografía logrando observar una fractura por comprensión vertebral a nivel de T10. El 18 de noviembre del 2023 fue intervenido quirúrgicamente colocándole unas barras de Harrington. Con el objetivo de tratar la fractura vertebral posterior a la cirugía tuvo un mes de reposo. 5 meses después, el paciente solicitó servicio de rehabilitación física a domicilio, el cual se realizaba 2 veces por semana. Por inconvenientes económicos, el paciente no pudo continuar con sus sesiones terapéuticas. En el examen neurológico se encontró que el paciente está en un buen estado de conciencia, con normalidad y una sensibilidad y movilidad de miembros superiores. Tomando en cuenta el estado del paciente, se estableció el siguiente diagnóstico: un trauma raquimedular a nivel de T10, con valoración de Asia de una lesión incompleta B, que es una perturbación de la función sensitiva pero no motora, en los segmentos sacros más distales. Además tuvo una intervención médica urológica, por lo que actualmente el paciente usa una sonda vesical. Actualmente el paciente solicita continuar el servicio fisioterapéutico porque desea desplazarse sin ayuda técnica, que este sería su silla de ruedas. Como antecedentes patológicos personales no tiene ninguno. Antecedentes patológicos familiares, sufrían de hipertensión arterial. El CIE 11 diagnóstico nos dice que se encuentra en un ND 51.2, traumatismo de la médula espinal a nivel no especificado. Tratamiento farmacológico actual por el momento es ninguno. Aquí tenemos la radiografía del paciente, lo que indican los tornillos. En los hallazgos podemos observar una densidad ósea disminuida, presenta tornillos transpendiculares bilaterales en T10, T8, T9, 11 y 12, con sus barras respectivas. Presenta una artrosis facetaria en la columna dorsal y las partes blandas se encuentran normales. Aquí podemos observar el diagrama corporal, donde la zona azul significa la zona de lesión. La zona verde es una alteración sensitiva y motora y la zona roja es un dolor leve que el paciente sufre. En el screening, el paciente acude a consulta fisioterapéutica con ayuda técnica de la silla de ruedas, logrando desplazarse con sus miembros superiores. Llega acompañado de su hija, lleva puesto la sonda vesical y llega con un estado mental óptimo orientado en tiempo y espacio. Además,
una buena predisposición para iniciar su tratamiento. En base a la información, el dominio que predomina es el neuromuscular, siguiente con el musculoesquelético, como también tomamos en cuenta el cardiopulmonar y el tegumentario. Aquí tenemos la tabla de las categorías. En total nosotros evaluamos 19 categorías, por lo cual tenemos como primero el dominio cardiopulmonar y respiratorio. La categoría es capacidad aeróbica y resistencia. Nuestro instrumento fue los signos vitales. Tenemos como resultado una frecuencia respiratoria por minuto con 18. Su instrumento fue el oxímetro. El pulso tenemos con 65 latidos por minuto. La tensión arterial fue de 124/76. Esto se midió con el tensiómetro. La saturación nos dio de 65%. Y su temperatura también es de 36.9. Entonces, ante la examinación de los signos vitales, el paciente no presenta ninguna alteración. También evaluamos la categoría de circulación arterial y venosa linfática. Aquí utilizamos dos para prevenir que el paciente tenga algún problema de inflamación, de acúmulo de líquidos y todo eso. Como instrumento utilizamos el signo de Fovea, lo que en la examinación se encontró que el paciente está en un grado 1, indicios con símbolo de U+/4, con una magnitud leve de depresión sin distorsión visible del contorno. Se obtuvo una desaparición casi instantánea de la presión realizada. En la evaluación, el paciente se encuentra con una circulación arterial, venosa y linfática normal. También se realizó la perfusión distal. Esto nos dijo que se obtuvo un resultado de menor a 2 segundos. Entonces esto demostró que el paciente se encuentra con una normalidad en la perfusión distal. Ok, en cuanto al dominio neuromuscular, evaluamos la categoría de equilibrio, en donde utilizamos un instrumento de prueba de equilibrio de tronco en individuos con lesión medular, en donde se evalúa el equilibrio estático con 3 parámetros y el equilibrio dinámico, donde se incluye 4 parámetros, y también se va a incluir el equilibrio dinámico para la realización de actividades con los miembros desde la posición sedente, en donde se evalúan 6 parámetros. La examinación se obtuvo una puntuación de 17 puntos de los 24 totales, tanto en equilibrio estático como dinámico. Se encontró que el paciente tiene un adecuado control de tronco y en el equilibrio estático el paciente logra mantener la posición sedente con rodillas flexionadas durante 10 segundos, que vendría siendo el primer parámetro en la categoría de equilibrio estático. Además, logra cruzar un miembro pélvico sobre el otro bilateralmente, manteniéndolo de igual manera por 10 segundos. Por otra parte, en equilibrio dinámico, el paciente toca los pies con ambas manos y al acostarse en decúbito supino y volver a la posición inicial, requiere ayuda de los miembros superiores. En cambio, el rodeamiento del lado derecho a izquierdo no lo realiza. En la evaluación del equilibrio dinámico, para la realización de actividades con los miembros superiores, el paciente realiza sin apoyo las actividades que implica alcanzar la diana con la mano derecha e izquierda a la altura de la articulación glenohumeral, ya que en este parámetro se utiliza como un punto, un centro para poder evaluar en cuanto a la articulación glenohumeral. Por otro lado, si la diana está a 45 grados hacia la derecha e izquierda a la altura de la articulación glenohumeral, el paciente requiere de apoyo del miembro contralateral. También en este dominio evaluamos la categoría integridad de nervios craneales y periféricos, en donde se utiliza el instrumento de pares craneales, desde el primero hasta el 12º par craneal. Se identifica la integridad de estos 12. En la evaluación de las funciones sensitivas, motoras y autónomas, respectivamente, no muestran alteración y sus vías neuronales están ilesas, demostrando funciones normales. También tenemos la escala de Asia, en la que se evalúa tanto el miembro derecho como el miembro izquierdo, tanto motor y sensitivo, tacto fino y también el pinchazo.
en donde nos muestra una evaluación parcial motora superior que se evidencia en extremidades superiores derecha e izquierda una puntuación de 25 puntos totales, 25 de 25. Mientras que en extremidades inferiores se encontró un punto para derecha y 6 puntos para izquierda de 25 puntos totales. Asimismo, en la evaluación parcial sensitiva para tacto fino se obtuvo 53 puntos y pinchazo 53 puntos de 56 puntos totales. Solamente del hemicuerpo izquierdo, y en el hemicuerpo derecho para tacto fino se obtuvo 45 puntos y pinchazo 47 puntos de 56. Con la evaluación de Asia se logró determinar que el paciente actualmente presenta una lesión medular incompleta tipo B sensitiva incompleta, que hay preservación de la función sensitiva pero no de la motora en los segmentos sacros más distales. La mitad de los músculos claves superiores poseen movimiento normal activo, mientras que la mitad inferior de músculos claves se evidencia contracción palpable del músculo. Se encontró así compromiso motor y sensitivo en el lado derecho a nivel de T10 y en el lado izquierdo motor a nivel de L1 y sensitivo S2, respectivamente, siendo el nivel neurológico de lesión T10. En cuanto a la categoría de integridad sensorial, utilizamos el instrumento de sensibilidad superficial, profunda y cortical, en la cual en la sensibilidad superficial se evalúa tacto, dolor y temperatura, y en la sensibilidad profunda tenemos la batiestesia, la kinestesia, la palestesia, la estereognosia, la grafestesia, y en la cortical tenemos la barognosia, la discriminación de 2 puntos y la estimulación táctil simultánea. La examinación ayudó a obtener información de la integridad de receptores sensitivos de las extremidades inferiores en estado de indemnidad o alteración, y en la evaluación se obtuvo en el lado derecho indemnidad en sensibilidad superficial de tacto, sensibilidad profunda de batiestesia, kinestesia y palestesia, y en sensibilidad cortical de barognosia, discriminación de 2 puntos. Por el contrario, se encontró alteración de hipoestesia en dolor, temperatura, estereognosia, grafestesia y estimulación táctil simultánea del mismo lado, mientras que en el lado izquierdo mostrando indemnidad en el tacto, batiestesia, kinestesia, palestesia, barognosia y discriminación de 2 puntos. Por el contrario, se encontró alteración en la hipoestesia, en dolor, temperatura, estereognosia, grafestesia y estimulación táctil simultánea. También tenemos una categoría de integridad refleja, en donde utilizamos el martillo de reflejos, en donde evaluamos los reflejos osteotendinosos, en el cual está el rotuliano y el aquileo, tanto en miembros derecho e izquierdo. El miembro derecho en rotuliano nos refleja una hiperreflexia y en el aquileo de igual manera una hiperreflexia tanto en derecho y en izquierdo. Obtuvimos información de la integridad de los reflejos osteotendinosos con una respuesta involuntaria a un estímulo sensorial. Y en la evaluación se encontró que el paciente presenta hiperreflexia, los reflejos rotuliano y aquileo derecho e izquierdo. En cuanto al tono, utilizamos Ashworth con los siguientes parámetros del 0 al 4, que nos da un resultado de un pequeño incremento en el TM y en el tono muscular, con un pequeño enganchamiento y relajamiento del músculo o resistencia mínima al final del estiramiento. Y en la evaluación presenta una hipertonía leve. Listo. Eso sería en cuanto al dominio neuromuscular. Proseguimos con el dominio osteomuscular, en el cual evaluamos la categoría de características antropométricas, que serían las dimensiones corporales, con el instrumento de la somatocarta, que nos refleja una talla de 159 centímetros, 66 kilogramos, un IMC personal de 26.1, que nos refleja un sobrepeso, y las medidas antropométricas, que serían tanto en el porcentaje adiposo, en el muscular, en el óseo, en el residual, y en cuanto a la suma de esos porcentajes nos da un 26.1 kilogramos sobre metros cuadrados. En las características antropométricas se obtuvo que el paciente presenta un porcentaje adiposo de 13.1%, porcentaje muscular 51.1% de óseo y 18% residual, 24.1% con un índice de masa corporal de 26.1 kilogramos sobre metros cuadrados. En evaluación, el paciente
En evaluación, el paciente presenta un IMC en rango de sobrepeso y presenta un somatotipo mesomorfo. En cuanto a la categoría de rango de movimiento, evaluamos con goniometría según la AO, en el miembro superior evaluamos tanto en flexión, extensión, abducción, aducción, de hombro, flexión, extensión, supinación y pronación de codo, flexión, extensión, desviación de muñeca. Y en miembro inferior tenemos flexión, extensión, abducción, aducción, rotación de cadera, flexión, extensión de rodilla, dorsiflexión, platiflexión, inversión y eversión de pie. En esta evaluación se logra evidenciar que los rangos de movimiento normales en miembro superior están en óptimas condiciones, mientras que los rangos de movimiento del miembro inferior existe una dificultad para completar un rango de movimiento normal y se presenta una hipomovilidad. En cuanto a la función motora, utilizamos los patrones básicos de movimiento, en los cuales nos dan los siguientes parámetros con una puntuación de 0 a 5 puntos. En esta examinación, en relación con la examinación de los patrones básicos de movimiento, se obtuvo una puntuación de 25 sobre 100 de los patrones evaluados. En la evaluación logramos obtener información cualitativa de las habilidades y destrezas del evaluado. Se encontró que no logra hacer las actividades que impliquen colocarse en bípedo ni en la marcha, mientras que actividades básicas como pasar de decúbito supino a decúbito lateral, pasar de decúbito supino a sedente por ambos lados lo logra realizar sin dificultad, al igual que recoger un objeto del suelo y regresar a la posición de sedente. En la categoría de rendimiento muscular evaluamos con escala de Daniels modificada y de igual manera tanto en miembro derecho como en miembro izquierdo, en flexión, extensión, abducción, aducción, rotación del miembro superior, de igual manera en miembro inferior de cadera, de rodilla y de tobillo. De acuerdo con la escala de Daniels, se puede evidenciar que la fuerza muscular en miembros superiores en flexión, extensión, abducción y aducción tienen un grado 5, donde nos dice que hay una contracción normal, donde se da el movimiento completo en contra de la gravedad y de la resistencia máxima. En el caso de la rotación interna y externa, nos da un grado 4, lo cual nos dice que hay una contracción buena positiva, donde ocurre movimiento completo en contra de la fuerza de la gravedad y con la aplicación de resistencia fuerte. En los miembros inferiores de cadera, flexión, extensión, abducción y aducción tienen un grado 2. De igual manera en rodilla, los movimientos de flexión y extensión presentan un grado 2 y además en el tobillo, dorsiflexión y plantiflexión presentan un grado 2, lo cual dice que presenta una contracción escasa con movimiento pero inexistente cuando se aplica resistencia. En el caso de rotación interna y externa, la cadera y tobillo, y en tobillo la dorsiflexión y plantiflexión, inversión y eversión nos da un grado 1, el cual dice que hay una contracción mínima y visible, pero sin movimiento. Y se obtuvo en los miembros superiores que se encuentra con un desempeño muscular normal, mientras que en los inferiores se observó que su desempeño muscular es muy escaso. Listo, a ver. En cuanto a la postura, evaluamos con FOSAC, tanto de vista posterior, lateral y anterior. Nos ayudó a obtener información descriptiva de la alineación corporal del paciente y cabe mencionar que no se ha tomado en cuenta la evaluación postural en bípedo, ya que el paciente presenta una lesión medular, por lo que es imposible mantenerse de pie, por lo cual no se ha tomado en cuenta la evaluación postural en los segmentos inferiores. Por ese motivo, la evaluación se la realizó en sedente, en silla, sin apoyo del espaldar y apoyo en sus brazos. En cuanto a la evaluación, el paciente no presenta ninguna alteración en su postura, como ya habíamos mencionado, debido a la sedestación. En la categoría de dolor, utilizamos el instrumento de Pain Detect. Los resultados nos dicen que hay una ligera sensación de quemazón, una moderada sensación de hormigueo y el paciente no le produce dolor por cualquier roce ligero. Tiene ligeros ataques de dolor repentinos y sensación de entumecimiento y no le produce dolor el calor o el frío, y una ligera presión no desencadena el dolor.
Y en la evaluación dice que se obtuvo una puntuación de 9 sobre 35 puntos, demostrando que el dolor no es considerado como sensaciones provocadas por dolor neuropático. Y eso sería en cuanto a la categoría de dolor. Y en la categoría de integridad esquelética, como ya se había indicado en los hallazgos, que teníamos densidad ósea disminuida, presenta también tornillos transpendiculares bilaterales en T7, T8, T9, T11 y T12, que son con sus barras respectivas. También presenta artrosis facetaria en columna dorsal y en sus partes blandas normales. La examinación permitió obtener información aparte de las radiografías realizadas en mi paciente. También evaluamos el dominio tegumentario. La categoría integridad tegumentaria utilizamos el instrumento escala de Braden. Lo que obtuvimos como percepción sensorial ligeramente limitada, la exposición a la humedad ocasionalmente húmeda, actividad en silla de ruedas, movilidad generalmente limitada, su nutrición es adecuada, su fricción y cizallamiento tenemos un problema. Como resultado, tuvimos una puntuación de 15 sobre 23 puntos, lo que nos indica que puede determinar que el paciente se encuentra en un riesgo moderado de sufrir úlceras por presión. También evaluamos dominio de comunicación, afecto, cognición, lenguaje y estilo de aprendizaje. Su categoría tenemos autocuidado y vida doméstica. El instrumento que utilizamos fue la escala de Braden, donde obtuvimos que el paciente es independiente en alimentarse, es independiente para trasladarse entre la silla y la cama, también para lavarse la cara, manos, dientes, para peinarse y afeitarse. Es dependiente de la ayuda para el uso del retrete, independiente para ducharse, mostró una independencia para desplazarse en la silla de ruedas en 50 metros. Fue incapaz de subir y bajar escaleras, necesitó ayuda para vestirse y desvestirse, pero puede hacer la mitad aproximadamente sin ayuda. Es incontinente con el control de heces y de orina, es sondado e incapaz de cambiarse de bolsa. Por lo cual arrojó una puntuación de 45 sobre 100 puntos en el paciente con silla de ruedas. Su evaluación nos dice que la puntuación nos indica que es un paciente con dependencia moderada para las actividades de la vida diaria. También evaluamos la categoría de tecnología de asistencias. La herramienta que se utilizó fue la evaluación rápida de tecnología de asistencia RAT. Esta herramienta nos ayuda a recopilar los datos del paciente sobre la necesidad, la demanda, oferta y satisfacción del usuario con la tecnología de asistencia. El paciente presenta mucha dificultad para sentarse, pararse, caminar, subir escalones y cuidar de su aseo personal, puesto que no logra ir al baño por sí solo. Por otro lado, no presenta ninguna dificultad para ver, escuchar, comunicarse y recordar, y actualmente usa una silla de ruedas manual tipo básico para usuarios activos y productos absorbentes para la incontinencia. Durante el último mes, se ha encontrado un poco satisfecho con la silla de ruedas, al igual que en la capacitación, recuperación, mantenimiento y seguimiento en el uso del producto. El producto no es adecuado para el hogar y sus alrededores, puesto que no le ayudan a hacer lo que requiere. No puede visitar algunos lugares como escuelas o espacios públicos. También evaluamos la categoría de comunidad, vida cívica y social. Aquí utilizamos la escala de la calidad de vida de Wolf-Fred, lo que nos dice que la información sobre el paciente fue de 31 sobre 100 en su salud física, también de 31 sobre 100 en su estado psicológico y de 25 sobre 100 en relaciones interpersonales. También un puntaje de 31 sobre 100 transformado a la evaluación del entorno.
Como sabemos, nos da como a mayor puntuación, mayor calidad de vida. En el paciente describió que la salud física se encuentra limitada, el dolor le impide un poco hacer lo que necesita, es capaz de desplazarse un poco de un lugar a otro, está un poco satisfecho con su habilidad para realizar actividades de la vida diaria. Por otro lado, su estado psicológico demostró que el paciente disfruta un poco de la vida, se siente un poco que su vida tiene sentido, su capacidad de concentración es bastante buena. Frecuentemente tiene sentimientos negativos, con normalidad acepta su apariencia física y se encuentra muy insatisfecho de sí mismo. En relaciones de su entorno, se obtuvo que el paciente siente poca seguridad en su vida diaria. El ambiente físico es poco saludable a su alrededor. Tiene poco dinero para cubrir sus necesidades. Se siente un poco satisfecho de las condiciones del lugar donde vive. Se siente poco satisfecho con el acceso que tiene, los servicios sanitarios, dispone lo normal de la información que se necesita para su vida diaria. Tiene lo normal de la oportunidad de realizar actividades del ocio, está muy insatisfecho con los buses de transporte de la zona. También le realizamos la categoría de funciones mentales. Como instrumento utilizamos el Mini Mental State Examiners, lo que nos dice que en la relación con la examinación se obtuvo una puntuación de 35 puntos, lo que nos dio que el paciente no tiene deterioro cognitivo, se encuentra en óptimas condiciones y sus funciones corticales están en un perfecto estado. También evaluamos la categoría de factores ambientales. El instrumento que utilizamos fue una evaluación de barreras del entorno físico y la movilidad, lo que nos indicó en la examinación nos permitió identificar la existencia de barreras del entorno físico y movilidad. En la movilidad dentro del domicilio del paciente describe que el hogar en sí existe un espacio suficiente que le permite su libre movimiento, pero su vivienda no está adaptada para las demandas del paciente, como una rampa o un pasamanos, por lo que considera que no es idónea para la condición de salud. Además, que el paciente no cuenta con el equipamiento y no está en las posibilidades de cambiarse de vivienda mejor adaptada. Dice también que mientras que en la movilización fuera de su domicilio, el paciente considera que no puede ser trasladado sin problemas. Los cambios de peatones, hay obstrucciones, las áreas no presentan un correcto mantenimiento. En la participación social, el paciente no conoce lugares donde pueda incluir con su condición de salud. Los sectores públicos y privados no realizan actividades de participación en la comunidad, es por lo que no participa en actividades comunitarias. El transporte también muestra una barrera de accesibilidad, no es accesible en cuanto a precios, no es confiable, las rutas no son las adecuadas, además los vehículos no son accesibles, al igual que las paradas. Los caminos y la actitud del conductor no es acorde a la situación del paciente. Y para finalizar, se encontró que el paciente le prescribieron dispositivos auxiliares. Actualmente dispone de una silla de ruedas. Para el diagnóstico fisioterapéutico tomamos en cuenta el dominio neuromuscular, musculoesquelético, tegumentario, cardiovascular y pulmonar. En el dominio neuromuscular tenemos el patrón H con alteraciones de la función motora, integridad del nervio periférico e integridad sensorial, asociado con desórdenes no progresivos de la médula espinal. En el dominio musculoesquelético tenemos el patrón B, alteraciones de la postura, patrón F, alteraciones de la movilidad articular,
función motora, desempeño muscular, rango de movilidad e integridad refleja asociado con desórdenes espinales. Tenemos el patrón G, alteraciones de la movilidad articular, desempeño muscular y rango de movilidad asociado con fracturas. Y el dominio tegumentario con el patrón B, alteración de la integridad tegumentaria asociado con compromiso superficial de la piel. Y el dominio cardiovascular pulmonar con un patrón A, prevención primaria, reducción del riesgo para desórdenes cardiovasculares y pulmonares. Bájale, Pau, porfa. Bájale nomás. Ya. En cuanto a funciones corporales, tenemos una deficiencia grave de las funciones relacionadas con la resistencia muscular. Y en cuanto a estructuras corporales, tenemos una deficiencia grave asociada a la médula espinal y estructuras. También tenemos una deficiencia grave asociada a la estructura del sistema urinario, una deficiencia grave asociada a la estructura de la extremidad inferior. También tenemos una deficiencia grave asociada a la estructura de la columna vertebral torácica y tenemos en actividades y participación, tenemos actividades corporales, tenemos una dificultad grave relacionada a cambiar las posturas corporales básicas. También tenemos una deficiencia grave relacionada a permanecer de pie, una deficiencia grave relacionada a mover objetos con las extremidades inferiores. Tenemos una deficiencia grave relacionada a andar y moverse, una deficiencia grave relacionada a desplazarse por el entorno asociada a correr, una deficiencia grave relacionada a la utilización de medios de transporte y una deficiencia grave relacionada a la higiene personal relacionada con los procesos de excreción. Y en cuanto a las participaciones en las actividades de vida diaria, encontramos una dificultad moderada para participar en cualquier tipo de juego, actividad recreativa o de ocio. Bájale a los... Ahí. En cuanto a factores personales, tenemos las barreras, que es estrés y la preocupación por parte del paciente, y un facilitador sería la actitud positiva del paciente. Y en cuanto a factores ambientales, encontramos barreras como una barrera moderada a productos de tecnología para la movilidad y el transporte personal en espacios cerrados y abiertos, y una barrera moderada que incluye productos y tecnología generales para las actividades culturales, recreativas y deportivas. Y un facilitador aquí es un facilitador completo en cuanto al apoyo y relaciones de los familiares cercanos. Tenemos un paciente de 60 años de sexo masculino con diagnóstico médico CIE-11 ND51.2, que quiere decir un traumatismo de la médula espinal en nivel no especificado. Presenta pronóstico de discapacidad en retroceso y funcionalidad en progreso, siendo el nivel de lesión medular entre 10 e incompleta B en cuanto a la escala de Asia, lo que permite el apoyo con los miembros superiores. Su evolución va a depender de factores positivos como el apoyo de su familia y la buena predisposición por parte del paciente. Es importante tomar en cuenta los riesgos que presenta el paciente. En el sistema neuromuscular, nos indica alteraciones en la función motora de las extremidades inferiores, inestabilidad del tronco, alteraciones de la sensibilidad superficial profunda, y en el sistema musculoesquelético presenta alteraciones en la postura, mientras que el dominio integumentario indica riesgo moderado de sufrir úlceras por presión. Esto porque el paciente pasa encamado y pasa sentado en su silla de ruedas. Trazando como meta mejorar la capacidad funcional del miembro inferior para facilitar la independencia del paciente en actividades diarias, mediante la aplicación de técnicas fisioterapéuticas y entrenamiento funcional en el autocuidado. Estas actividades se van a desempeñar en 65 sesiones, 5 veces por semana, con 1 hora de duración cada sesión, considerando una reevaluación dentro de los 3 meses.
Ya, dentro de la intervención fisioterapéutica, nosotros tenemos como objetivo general mejorar la capacidad funcional del miembro inferior para facilitar la independencia del paciente en actividades diarias. Y dentro de los objetivos específicos tenemos proporcionar educación integral al paciente y a sus familiares sobre condiciones y medidas de autocuidado para su recuperación óptima. También tenemos disminuir el riesgo de sufrir úlceras por presión. Otro de los objetivos es mejorar la fuerza del miembro inferior, fortalecer los músculos del tronco para mejorar el equilibrio y marcha, mantener la fuerza de miembros superiores y trabajo de actividades funcionales seguras y autónomas. Cada sesión va a durar 1 hora, 5 veces por semana. El número de sesiones sería 65 sesiones y la intensidad sería en relación con la tolerancia del paciente. Dentro del tratamiento fisioterapéutico tenemos la duración del tratamiento de 3 meses con una reevaluación, como mencionó mi compañera. En el primer objetivo, que es proporcionar educación integral al paciente y sus familiares sobre condiciones y medidas de autocuidado para su recuperación óptima, tenemos como modalidad conversar con el paciente y con sus familiares, generar un vínculo y un ambiente agradable para el paciente, aumentando así la confianza. Y este se realizará todos los días durante toda la terapia. En el segundo objetivo tenemos movimientos pasivos y cambios de posición para poder disminuir el riesgo de úlceras por presión. También el uso de cojín especial para la silla de ruedas que utiliza nuestro paciente y un colchón antiescaras. Y aquí al paciente vamos a girar en la cama cada 2 horas y en la silla de ruedas vamos a realizarle cambios de posiciones cada 30 minutos durante un cierto tiempo. En el objetivo de mejorar la fuerza del miembro inferior tenemos ejercicios isométricos, ejercicios de cadena cinética cerrada, propiocepción y unipodal. Aquí va a ser 30 minutos de cada sesión por 3 veces a la semana. En el otro objetivo que tenemos mantener la fuerza de miembros superiores, tenemos ejercicios terapéuticos como ejercicios isotónicos con banda elástica, ejercicios de fortalecimiento de Delorme, que este es un programa de ejercicios progresivos. También tenemos el uso de mecanoterapia, que este va a ser 30 minutos de cada sesión, 4 veces a la semana. En el otro objetivo, que es fortalecer los músculos del tronco para mejorar el equilibrio y marcha, tenemos entrenamientos de equilibrio dinámico en sedente, giros, ejercicios de fortalecimiento de core, que este se va a realizar 20 minutos de cada sesión, 3 veces a la semana. Y el último objetivo, que es trabajo de actividades funcionales seguras y autónomas. En este vamos a trabajar lo que son las transferencias, también el manejo de la silla de ruedas, bipedestación y marcha, que este se va a hacer 30 minutos de cada sesión, 5 veces a la semana. Y aquí tenemos nuestro cronograma. Gracias.